A partir de este momento vamos a hablar sobre el objeto directo de las obligaciones. Recuerda, el objeto directo de las obligaciones se traduce en conductas que se pueden dividir en tres categorías: el dar, el hacer o el no hacer. Las obligaciones de dar se encuentran reguladas con disposiciones jurídicas o disposiciones legales que se encuentran en los artículos señalados en la presente lámina. En esta lámina tenemos los artículos o señalados los capítulos de tres legislaciones diferentes. El Código Civil Federal corresponde en su articulado con los del Código Civil para el Distrito Federal, es decir, el que es aplicable actualmente en la Ciudad de México. Por lo que si en esta lámina observas que un artículo del Código Civil del Distrito Federal o de la Ciudad de México señala una regla relacionada con las obligaciones de dar, lo más seguro es que en el Código Civil Federal encuentres esta misma regla en el mismo artículo. Como puedes observar, son alrededor de 20 los artículos que en cada una de las legislaciones regulan o identifican qué son y cómo deben cumplirse hasta cierto punto las obligaciones de dar. Te invito a que antes de continuar con la siguiente diapositiva, des una lectura con calma a cada uno de los artículos señalados en este intervalo y que después continúes con esta lección. Como habíamos comentado, la primera forma de identificar una obligación de dar es aquella que se caracteriza porque en la obligación implica el transmitir la propiedad de una persona a la otra. De acuerdo con los códigos civiles, deben observarse tres reglas para el cumplimiento y la identificación de las obligaciones de dar. La primera es cuándo debe entregarse la cosa, qué debe entregarse, y la tercera es quién va a asumir los riesgos que sufra la cosa durante el lapso en que ésta se entrega. La transmisión de bienes individualizados, es decir, bien identificados como pudiera ser un coche, una casa, una computadora, tiene reglas específicas en cada uno de los códigos civiles que hemos comentado. En esta diapositiva puedes identificar cuáles son los artículos que regulan la entrega de este tipo de bienes individualizados. Una de las características o uno de los comentarios que se hacen alrededor de la transmisión y de la entrega de los objetos, es decir, la transmisión de la posesión misma, es alrededor de si inscribir en el registro público de la propiedad es o no un requisito para tener por transmitida la propiedad del bien que se enajenó. La respuesta es que no. El registro público de la propiedad tiene la función de hacer pública toda adquisición o toda propiedad sobre un bien, pero en realidad la transmisión del bien se realiza desde que se perfecciona el contrato, y el contrato se perfecciona desde que las partes manifiestan su voluntad con todas y cada una de las cláusulas del contrato o del convenio. Entonces, en ese sentido, es importante que identifiques que estos apretones de mano, el handshake, quedaron fuera de las reglas y los requisitos para transmitir la propiedad. Esto se ha venido generando derivado de un enfrentamiento entre dos posiciones alrededor de cómo se tiene que transmitir la propiedad. Como habíamos comentado, los rituales alrededor de ciertos actos estaban fuertemente arraigados en las costumbres de las personas. Sin embargo, ya no es necesario, por ejemplo, que haya un apretón de manos en señal de acuerdo alrededor de una transacción o de un negocio jurídico o de un contrato para que éste se dé por realizado y que nazcan las obligaciones o que sean exigibles las obligaciones de lo pactado en el acto. Entonces, es suficiente con que las partes se pongan de acuerdo, que firmen un contrato, en el caso de que la ley lo requiera, o que verbalmente manifiesten su voluntad para tener por transmitida la propiedad del bien. Esto es lo que justifica las reglas alrededor de quién va a asumir los riesgos mientras la cosa no se entrega físicamente. Pues si bien en el momento de la firma del contrato se tiene por transmitida la propiedad, la posesión requiere por lo menos de la entrega de las llaves y que la persona vaya y entre en el inmueble. Otra de las reglas alrededor de las obligaciones de dar tiene relación cuando esta obligación de dar implica un bien que no ha sido determinado, pero que es determinable. Esto es muy importante. Recuerda que hay que establecer reglas o las características del bien objeto de la obligación, de la conducta como tal o del objeto
material de la obligación. Debe haber reglas para que sea determinable y que se sepa en qué consiste el cumplimiento de la obligación. Alrededor de esto, los códigos civiles establecen que hay dos reglas que se debe de observar para poder hacer exigible o poder cumplir de manera completa o cierta con la obligación. La primera es que hay que individualizar el bien, si es que este no fue individualizado en el acto jurídico o en el hecho jurídico. Y la otra es que al momento de individualizar este bien, es decir, de identificarlo, hay que notificárselo al acreedor. Y este será el momento en el que se empieza a cumplir con una obligación de dar de un bien que hasta antes de hacer estos dos pasos, antes de realizar estos dos pasos, no se había individualizado. Recuerda el ejemplo en el cual tú observas un modelo de una prenda de ropa o un modelo de vehículo en el aparador de alguna agencia de coches. Tú observas un modelo de carro y puedes saber que ese es el que quieres. Puedes identificar el color, la marca, el modelo, el año. Pero en realidad, la individualización del objeto que tú adquieres cuando estás celebrando alguno de estos actos es que hasta el momento en el que te entreguen el vehículo, en el cual tú puedas identificar el número de serie del chasis, el número de serie del motor, el color, incluso las placas o la tarjeta de circulación, será el momento en el que tú ya tengas individualizado el bien que se va a transmitir. Esta conducta de dar requiere que el bien sea individualizado y habrá un momento en el que te informen que ese es el vehículo o esa es la camisa de acuerdo con tu talla que vas a recibir a cambio de la contraprestación económica. Otras tres reglas alrededor de las obligaciones de dar tienen que ver con el principio de la identidad del bien, que ya hemos hablado antes cuáles son sus reglas para identificarlo e individualizarlo. La segunda es la entrega de los accesorios del bien. Recuerda que hay algunos accesorios que van adheridos o incluidos en la entrega de un bien principal. Por ejemplo, podría ser los espejos retrovisores, las llantas o el autoestéreo en un vehículo. Y en tercer lugar, la calidad del bien. La calidad del bien es muy importante señalarla, puesto que si no señalamos de qué calidad queremos que se nos entregue un bien que ha sido determinado en las otras categorías, pero no en su calidad, pudiéramos llevarnos una mala sorpresa o poder mal cumplir con una obligación. Recuerda que la calidad de los objetos es muy importante. Por ejemplo, hablar de un teléfono celular que tiene varias generaciones y en estas generaciones se va modificando la calidad del procesador, el tamaño de la memoria, la calidad o el tamaño o la resolución de las cámaras que el teléfono celular incluye, son cosas que sirven para determinar cuál es la calidad del bien que te van a transmitir, este bien que se transmite y mediante el cual se identifica una obligación de dar. La segunda forma de dar cumplimiento a una obligación de dar es la transmisión temporal del uso y goce de un objeto. Temporal obviamente se contrapone a decir de manera perpetua. Dentro de estas obligaciones de la temporalidad, pues podremos identificar el arrendamiento o el usufructo, que están ligados a una propiedad de persona distinta a quien ejerce el uso y disfruta de los frutos de ese bien, pero que nunca va a tener la propiedad de manera permanente, sino que ésta, bajo alguna circunstancia o con el paso del tiempo, va a regresar a su propietario original. Al igual que con la entrega o la transmisión de los bienes, para la entrega temporal de la cosa aplican estas tres reglas. ¿Qué es lo que debe entregarse? ¿Cuándo debe entregarse? ¿Y quién va a ser la persona responsable de los daños de la cosa mientras esté en posesión de una u otra? Esta es una de las cuestiones más debatidas alrededor de los contratos de arrendamiento. Incluso cuando el arrendamiento como tal tiene sus reglas generales en los códigos civiles. Pero hay muchos asuntos en los que los contratos de arrendamiento señalan reglas especiales o reglas contrarias a la ley en el caso de la restitución o de los daños que sufre la cosa arrendada. Recuerda que también hay unos contratos de arrendamiento en los cuales se puede contratar, aparte del arrendamiento mismo, se puede contratar un seguro sobre los daños. Y aquí lo importante sería determinar si los contratos incluyen en su precio o en las prestaciones del contrato el pago de ese seguro, o si hay que adquirir el seguro
de manera eh, externa o aparte del contrato de arrendamiento. La tercera forma de identificar las obligaciones de dar es la restitución de alguna cosa. Y esta restitución de alguna cosa implica que alguien tenga la posesión, después la cede a otra persona y esa otra persona le restituya la posesión a ese poseedor original. Por ejemplo, vamos a hablar de un contrato de subarrendamiento. En el contrato de subarrendamiento, el arrendador principal, la persona que está ocupando el bien que no es propietario de ese lugar o de ese objeto, se lo subarrienda a un tercero. Ese tercero también paga una cuota, tiene derecho al uso y al goce del objeto que se está arrendando, pero se devuelve a quien lo tuvo en posesión anteriormente, es decir, al arrendador original. Se distingue, por ejemplo, de los contratos de arrendamiento, porque en el contrato de arrendamiento quien normalmente tiene la posesión del bien es el dueño, pero en el subarrendamiento quien tiene la posesión previa a este acto es otro arrendador, que no el propietario. En ese sentido, aplican también las reglas sobre el principio de la identidad del bien que debe ser restituido. Y obviamente también debe identificarse quién era el poseedor anterior del bien que se va a restituir. La cuarta y última categoría de las obligaciones de dar es el pago de cosa debida. Y se identifica porque en el pago de cosa debida se restituye cualquier cosa diferente a cual se recibió de manera previa. Es decir, no restituyes aquello que te entregaron, sino que restituyes o pagas algo que das a cambio de aquello que te fue entregado de manera previa. Uno de estos ejemplos del pago de cosa debida podemos identificar los contratos agrarios. Hay una especie de contrato agrario que se llama mediería. En este contrato de mediería, una de las dos personas se obliga a entregar al otro la mitad de los frutos obtenidos de una cosecha. Entonces, este pago de un fruto es muy diferente a aquello que se recibió de manera anterior. Por ejemplo, uno de los dos intervinientes en este contrato de mediería puede prestarle al otro el terreno sobre el cual se van a plantar árboles. Y lo que se restituye, pues no es el terreno, sino que se restituye la mitad de la cosecha de aquello que fue sembrado en ese terreno. Entonces hay una diferencia entre lo que se entregó al principio y lo que se restituye en pago. Para el pago de cosa debida también aplican esas tres reglas relacionadas con las obligaciones de dar. El principio de identificación del bien, la entrega de accesorios y la calidad del bien. Hasta aquí las reglas alrededor de las obligaciones de dar. Recuerda que durante el desarrollo de estos temas te sugiero que conforme vayas avanzando consultes los artículos que están citados en cada una de las diapositivas que se proyectan en esta pantalla y con las cuales tú ya cuentas